Cena. Hay muchas cosas que aprender sobre lo que es la Santa Cena. También es la celebración de la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura. Vemos que la levadura tiene varios significados bíblicamente, amén. Número 1 significa la hipocresía. Y cuando vamos a tomar la Santa Cena, que no haya hipocresía. Amén. Dice, comerán los panes sin levadura, nada leudado, porque el que coma leudado será expulsado del territorio. Lo dice la palabra ahí en Éxodo, en las instrucciones. Jesucristo vino y le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahí se refería a la hipocresía, que eran hipócritas. Y aparte de eso, él los llamó varias veces hipócritas. Y también le di levadura y tenía que ver con la falsa doctrina de los fariseos. Cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, de la falsa doctrina. ¿Cuántos recuerdan cuando dijo, cuídense de la levadura de Herodes? Amén. ¿Qué cometen la mayoría de gobernantes? Son corruptos. O sea que la corrupción es levadura también, indica y levadura. Cuando una persona anda en corrupción, ahí, hermano, tiene levadura. Dice que una pizca de levadura leuda toda la masa y te daña tu espíritu. Amén. Tenemos que cuidarnos mucho de la levadura en todos estos sentidos. Les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 17 del libro de Éxodo. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Quién es el pan, hermano? Él es el pan, Juan 6, que descendió del cielo. El verdadero alimento, quien come mi pan, dice, no tendrá hambre jamás. No es como los israelitas que lo comieron en aquel maná en el desierto. Ellos perecieron y murieron. Pero Cristo es el verdadero, Juan 6. Cristo es el verdadero pan de vida, el que descendió del cielo, amén. Entonces hoy vamos a participar de ese pan, amén. El pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue molido y partido. Y el vino significa la sangre que Cristo derramó, amén. Para confirmar la alianza del nuevo pacto. Esta es mi sangre que es la alianza del nuevo pacto, amén. Estamos bajo un nuevo pacto. Dice en el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, óiganlo bien, saqué vuestras huestes, que son huestes, multitudes, millares de gente. Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ese día el Señor los sacó del mundo. Egipto significa el mundo, significa los pecados de la carne. Amén. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua, que hay que hacerlo hasta que venga el Señor Jesucristo. Se le puede llamar esto, hermano, una fecha de independencia o el día de la independencia. Amén. En que ese día el Señor sacó a los israelitas de la esclavitud del pueblo de Egipto. Vemos que la Santa Cena o la Pascua tiene dos significados. Número 1, para los judíos es el día de la liberación. Amén. El día de la liberación de la esclavitud significa para los judíos. Y para nosotros los cristianos, ¿qué significa? Significa la muerte, la resurrección y la vida eterna. Amén. Significa muerte. Por eso dijo, cada vez que festejen la Santa Cena, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Entonces para nosotros tiene el significado de muerte de Cristo, resurrección de Cristo, amén, y vida eterna con Cristo Jesús. Seguimos ahora en el 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero, inconverso, como natural de la iglesia, del país, será cortado de la congregación de Israel.
prohibido la levadura. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Claro, aquel tiempo era un sentido físico, pero ahora es sentido espiritual. No vayan a malinterpretar de que no voy a comer pan porque le echan levadura. No. Ahora estamos hablando en sentido espiritual porque aquello era tipo y figura de lo que había de venir. Aquello era sombra. ¿Cuál es más importante? ¿La sombra o el verdadero? Primero vino la sombra, el cordero de un animalito, y después vino el verdadero. ¿Qué dijo Juan cuando lo vio? He ahí el cordero de Dios, el verdadero cordero de Dios. Ese sí quita el pecado del mundo, de una vez para siempre. Entonces cuando Cristo vino, se acabó la sombra, se acabó el tipo, la tipología y se acabó la figura. Era figura de lo que habría de venir. Estamos en el verdadero, en Cristo, que es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura en vuestras habitaciones. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Seguimos en el 22. Y tomad un manojo de hisopo. ¿Cuántos saben que es un hisopo? ¿Se acuerdan de los topitos Johnson? Bueno, esos son hisopos. Pero acá era un palo largo que le amarraban un palo en la punta. Amén. Ese era un hisopo y es un hisopo. Dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Un lebrillo viene siendo como una taza de hierro, de aluminio. Amén. Ellos agarraban el animal macho de 1 año sin tacha, sin mancha y sin defecto. Cuando iban a agarrar un cordero, ¿sí saben qué es un cordero? Un cordero es una ovejita pequeña. Amén. Es como usted ve que está el buey, pero cuando está pequeño, ¿cómo le dicen? Ternero. Es tiernecito, ternero. Así la oveja cuando está pequeña, que es un animalito pequeño, le llaman cordero. ¿Y por qué cordero? Porque Cristo murió jovencito. 33 años estaba en la flor de la vida, hermano. Amén. Vemos que no estaba avanzado en edad, estaba nuevecito. Así iba a ser el cordero. Amén. El cordero, hermano, lo examinaban. Le miraban si tenía una pezuña hendida, si tenía una manchita negra. Por cualquier cosa que le vieran, lo descalificaban. Amén. Tenía que ser un cordero perfecto. Lo examinaban, le hacían el examen y si era aprobado por un jurado que estaba ahí, enseguida está listo para el sacrificio. ¿Por qué? Porque ese representaba al Señor Jesucristo que habría de venir. Nos lo confirma la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 20. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros primeros padres. Dice, no con cosas corruptibles, que es corruptible, aquello que es corrupto, aquello que se daña, aquello que perece, aquello que se oxida, aquello que le sale moho. Amén. Pero vemos que lo incorruptible, la palabra in es ausencia, que no tiene por ningún lado corrupción. Amén. Dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, fuimos rescatados de vuestra vana es lo que perece, vana manera de vivir, lo efímero. Amén. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Usted puede ver el oro y la plata, pero esos son materiales perecederos. Amén. Con el tiempo se destruyen, con los años, miles de años se destruyen. Amén. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como de un cordero sin tacha y sin mancha, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, por amor a nosotros. Amén. Quiero decirle, y aquí se ve que Cristo no tiene plan B ni plan C. Él ya sabía, hermano, que el hombre iba a pecar, porque dice que el cordero ya estaba inmolado. Amén. ¿Qué es inmolado? Inmolado es aquel
que voluntariamente da su vida. Ustedes han oído hablar del pájaro espino. Cuando ya está viejo el pájaro espino, es un animal que canta bonito, pero canta más bonito cuando se está muriendo. Él viene y ya ve una espina y sale, le pone el pecho y se inmola. Y ahí en esa agonía empieza a decir los mejores cánticos, habidos y por haber, que nunca cantó cuando estaba en la plenitud de su juventud. Amén. Entonces Cristo mismo dijo, dice, pongo mi vida, amén. A mí no me quitan mi vida, yo soy el que pongo mi vida por ustedes, amén. Él le dijo a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer en manos de pecadores. ¿Qué dijo Pedro? Señor, que esto no te acontezca, amén. Yo no lo permitiría. Y dijo, apártate de aquí, Satanás, porque pones la mira, tienes la visión en las cosas terrenales, no en las cosas divinas. Podemos ver que un profeta se puede equivocar, cualquiera se puede equivocar, no somos infalibles. Infalibles es que no fallamos, todos fallamos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y vemos que dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. No todo lo que se enseña en un púlpito es palabra de Dios. Amén. Recuerdo que cuando yo estaba nuevecito en el primer amor, mi mentor me enseñaba y decía, vea, el que se sube ahí en el púlpito está hablando por Dios. Y es palabra de Dios, eso no es así, hermano. Yo lo creía, hermano, al principio. Pero ya cuando voy estudiando la Biblia me di cuenta de los errores garrafales que se decían. Y bajo una emoción también salen cosas del alma. Vemos que todo lo que viene de arriba trae vida. Lo que viene de abajo trae muerte, no edifica. Amén. Y vemos, hermano, que Pedro aquí les enseño esto para que no anden ciegos por ahí. Pedro aquí en el capítulo 16, ratos antes de cometer este error. Amén. Viene Jesús y dice, ahí mismo en el mismo capítulo, no me estoy yendo a otro libro, no me estoy yendo a otro capítulo, sino estoy en el mismo capítulo 16, lo pueden averiguar. Cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dijeron, tú eres Elías, el que habría de venir. Otro dijo, tú eres el profeta Jeremías. ¿Y qué dijo Pedro? Mas yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado, 3 veces felices, Pedro, dichoso, no te lo reveló carne ni sangre, ningún medio humano te lo contó, sino mi Padre vino de allá arriba, la revelación viene de arriba. Mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado. Sacó un 20 ahí, hermano, Pedro. Pero ahí mismito, hermano, unos versículos más adelante, no me estoy yendo a otro capítulo, ahí mismo, el pasaje que le estoy contando, que dice Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer en manos de pecadores. Y él dijo, que esto no te acontezca, Señor. Le dijo así, dijo, apártate de aquí, Satanás. Era una buena intención de Pedro, amén. El alma tiene buenas intenciones, es sentimentalista, pero no está conectada con la voluntad del Padre. No sabe qué ha determinado el Padre, amén. Así hay gente de buenas intenciones que predican en los altares, pero no tiene una conexión divina, no están enchufados y conectados, no saben. Pedro no sabía que era un plan divino, que el maestro tenía que perecer, amén, y que el Padre aprobaba ese plan, amén. Y él pensó en el alma, en Señor, se ve eso bueno, o sea, qué líder tan fiel, o sea, de verdad que es un siervo fiel, cómo ama a su Señor, se ve bueno, amén. Pero estaba hablando ahí fuera de la voluntad de Dios. No conocía habló por el alma jamás conoce la voluntad de Dios. El espíritu sí conoce la voluntad de Dios. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y vemos que el alma jamás, hermano, puede saber. Sí lo va a saber, pero que el espíritu se lo diga, porque esta es una escalera. El Espíritu Santo revela al espíritu humano. El espíritu humano se lo pasa a la mente, donde está el alma. Y el alma lo saca por nuestra boca. Amén. Pero el alma no sabe nada a menos que el espíritu se lo diga. Amén. Y aquí el alma actuó inmediatamente. Amén. Y aquí vemos que el alma tiene buenas intenciones, pero a veces, hermano, no sabe la voluntad del Padre. No sabe el plan divino. Amén. Bueno, seguimos, hermano. Vamos en el versículo 23.
Bueno, desde el 22 vamos a leerlo. Tomad un hisopo, un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel, no es lintel, sino dintel. Amén. El dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Vemos aquí, hermano, que dieron ciertas instrucciones. Vemos que la sangre contenía un poder, pero ellos fueron librados más que todo, ¿por qué, hermano? Por la obediencia, amén. Si usted sigue las instrucciones, hermano, la obediencia tiene un poder bien grande. La obediencia atrae la bendición y genera bendición, y la desobediencia atrae y genera maldición. Amén. Y vemos aquí, hermano, que le dan las instrucciones. Por eso es que dice la palabra que tenemos que hacer conforme a lo que está escrito. Obediencia media no sirve. Amén. No dice la palabra que hagas más o menos, no. Que hagas ahí cerquita, ahí por ahí acercando. No, dice que hagas tal y cual como está escrito. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que le dan las instrucciones y le dice que en ese lebrillo donde agarraban el animal de un año y la sangre se la sacaban y la tenían en esa tacita, agarraban el hisopo, el trapo mojado, o sea, el palo que tenía un trapo en la punta, y ahí mojaban en ese lebrillo, amén, en esa tacita metálica, donde estaba depositada la sangre, y empezaban las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones, hermano? Sobre los postes. Usted sabe que una puerta que tiene dos postes, que es el marco, y arriba se le llama dintel, que también tienen las ventanas dintel. Entonces, esa era la instrucción, hermano, que pusieran la señal de la sangre en los dinteles y en los postes de las casas. Y decía el Señor: no respondo, aquel desobediente que salga es muerto. Amén. ¿Por qué se instituye la Santa Cena? La Santa Cena se instituye, hermano. ¿Por qué? Por la 10ª plaga que cayó. ¿Saben cuál era la 10ª plaga? ¿Muerte de quién? De los primogénitos. ¿Qué es el primogénito? El primer hijo. O sea, que abre la matriz, ya sea de un animal o abra la matriz de una persona, de una mujer. Entonces, vemos que vinieron 10 plagas sobre Egipto. Usted ve que la gente dice: cuidado, te van a caer las 7 plagas de Egipto. No son 7, hermano. Son 10. ¿Por qué son 10? Allá está en la pared, los 10 mandamientos. Amén. Porque en la pared de enfrente pusimos los 10 mandamientos. Porque violaron 10 mandamientos, y por cada mandamiento un juicio divino. Un juicio divino. Amén. Y entonces Dios envía a Moisés. Y Moisés, como libertador, Señor, al principio dudó. Señor, ¿y si yo voy? Entonces me van a preguntar quién me envió. ¿Qué digo? Y dijo: di que te envió el gran yo soy. Amén. ¿Quién es el gran yo soy? ¿Qué significa? Yo soy el que puedo. Yo soy el que todo lo puedo. Yo soy el que no hay nada difícil ni imposible para mí. Amén. Yo soy significa todo. Y con eso te basta y te sobra. Y entonces, Señor, ¿qué haré para que me crean? ¿Qué tienes en la mano? Una caña. Lánzala. Y se convirtió en una serpiente. Y la serpiente, hermano, él corriendo y teniéndole miedo al ministerio, hermano, después que lo pidió, andaba corriendo. El Señor dijo: agárralo por la cola. Y la agarró por la cola y enseguida se convirtió en un palo. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te llama, Dios te equipa, capacita, te entrena y te envía también. Y Dios te respalda, amén. El ministerio de Moisés era un ministerio vindicado por señales, prodigios y maravillas. ¿Qué significa vindicado? Confirmado, amén. Cuando él hacía algo, confirmado que Dios te envió. Por eso los ministerios vienen de arriba. Cuando tú te formas en una escuela teológica, hermano, y que voy a estudiar para ser pastor, el que te instruye te va a dar los dones. Un hombre podrá darle dones al otro. Esto yo lo comparo, hermano, con los... Usted sabe, los huevos incubados, amén, que no tienen madre ni padre. Ahí lo ponen y en una incubadora. Y cuando el pollito nace, ¿qué hace? Pío, mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está la mamá? Así es un ministerio formado en teología, amén, para que sea pastor. Cuando despierta como pastor, Espíritu Santo, ¿dónde está? Yo no te llamé.
Ahí te incubaste tú en esa escuela. Y no digo que no sea malo estudiar, sí es bueno estudiar, amén. Pero que tengas el llamado y te perfecciones ahí. O sea, ya te van a enseñar. A ti te pueden enseñar, pero ningún hombre puede darte los dones. Dios solamente da los dones a quien llama. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, Hebreos 5:4. Y nadie toma esta honra si no es el que es llamado por Dios. Y Moisés fue llamado por Dios con prodigios, señales y maravillas. Y cuando llega allá le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón, ¿y por qué voy a dejar ir a mi pueblo? ¿Quién te mandó? El gran yo soy. Él blasfemó contra Dios. ¿Y quién es ese Dios? O sea, para yo dejar ir al pueblo. O sea, lo retó. Y Moisés, ¿no lo vas a dejar ir? No lo voy a dejar ir. Ahora convierto el río en sangre. Y enseguida, hermano, con la vara de Moisés, tocó el gran río Nilo de Egipto y las aguas se convirtieron en sangre. Y llamaron a los encantadores. Usted sabe que antes de eso hubo una prueba. Cuando se presenta Moisés por primera vez, que le dice, deja ir a mi pueblo, y le dice el propósito por el cual está ahí. Entonces le hace una señal. Y la señal que hace es que tira la vara. Y la vara se convierte en ¿qué? Pero la serpiente era pequeña. Una serpiente grande. ¿Y qué hizo el faraón? Llamó a los hechiceros también. Ah, yo también tengo hechiceros también. Los llamó y cada quien tiró su varita, hermano. Y enseguida un poco de serpientes, pero pequeño. ¿Y qué hizo la serpiente, hermano, de Moisés? Se la devoró a todas y se las comió a todas. ¿Qué quiere decir ahí? Que el poder de Dios es mayor que el poder de los brujos. El poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Amén. Se siguieron haciendo señales. Aún el agua estaba convertida en sangre. Y le dice, no lo vas a dejar ir ahora. No lo voy a dejar ir. El faraón duro endureció. Ahora te traigo piojo. Y enseguida una piojera, hermano, y la gente por ahí, por todos lados. Y llamaron a los brujos y los brujos también hicieron salir plagas. Todo lo que hacía Moisés, ellos también lo hacían, también. Ellos hacen señales, también. Dice que en el tiempo, hermano, de la gran tribulación, saldrán espíritus de manera de rana, en forma de rana, que harán señales por el mundo entero y engañarán a muchos. Amén. Ellos también hacen señales. Pero llegó un momento, si usted estudia eso, que ellos quedaron impotentes, ya no pudieron seguir haciendo señales, estaban limitados. El poder de Satanás está limitado, amén. Y el poder de Dios es ilimitado, no tiene fin, amén. Y ahí ellos no pudieron seguir haciendo señales. Y ahí se la pasa con la plaga del granizo. Y otras plagas más que vinieron, la del salpullido, la de las langostas, que devoraba todo el cultivo. Y cuando empezó a caer el granizo, hermano, mató toda la cosecha, se la derribó y mató todo el ganado que tenían, quedaron en bancarrota. Y aún así el faraón se endurecía y él le traía otra plaga y otra y otra y otra. Llegan a la 9 y después llegan a la última, a la 10, que es donde estamos ahora. Amén. Y entonces Dios le da instrucciones. Le dice, va a morir todo primogénito de cualquier mujer que haya abierto matriz, su primer hijo. Y toda bestia también, sea del campo, y aquí no se va a importar rango ni jerarquía. Van a morir príncipes, van a morir esclavos, sirvientes, todo va a morir, amén. Pero ustedes sigan las instrucciones, ellos hicieron las instrucciones, pusieron la sangre en los linteles y todo. Cuando llegó el ángel de la muerte, hubo llanto, hermano, ese eran llantos, toda casa de Egipto llorando, se oían alaridos, se le había muerto el primer hijo, hasta el faraón también no se escapó de eso, se le murió su primogénito y ese era un alarido por todos lados, pero en ellos ni siquiera, hermano, se murió nadie, amén. ¿Pero por qué? Porque fueron obedientes a eso. Vemos que ahora hay un nivel de revelación más grande. Todavía sigue esa Pascua en nosotros, amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, que nosotros le hemos vencido, amén, por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Si usted impregna la sangre sobre el automóvil, sobre todo, hay unos teólogos, hermanos, que dicen que la sangre de Cristo Jesús no se puede usar sobre un carro, no se puede usar sobre una casa, porque eso es tan sagrado, nada más para redimir a las personas. Y también dice, se la lanzan al diablo también. Qué error, y se burlan, hermano.
¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando dice la palabra de Dios en Éxodo 40, versos 9 y 10, ungirás el tabernáculo y todo lo que hay, eso que es un objeto, hermano, un edificio, o sea, ungirás el tabernáculo y todo lo que en hay, tomarás el aceite de la unción, dice, y ungirás y todo lo que hay en él y será santo y sagrado. Ungirás también, dice, el altar con todos sus utensilios y será santo y sagrado. Amén. ¿Y qué son los postes y las puertas? Eso no eran personas, hermano. Esos eran los marcos, esos eran objetos, amén, materiales. Eso no eran personas. O sea que usted puede rociar la sangre sobre la atmósfera, sobre el clima, sobre el panorama, sobre el entorno, sobre el ambiente, sobre el entorno, sobre el ámbito espiritual, sobre el techo, sobre el piso, sobre todo cubra la sangre de Cristo Jesús. Amén. Me gustó esa adoración que cantaba aquí nuestra hermana. Amén. Y vemos aquí que dice, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Vayámonos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10. O vámonos al 13 primero y después volvemos al 10. Amén. Porque quiero enseñarles algo para que quede bien claro. Dice 10, capítulo 13, versículo 12 del libro de Hebreos. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre. ¿La sangre es para qué? Santificar. Amén. Aquí lo dice claro. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante ¿qué? Su propia sangre, nos limpia de todo pecado esa sangre. Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mucha gente anda aquí, hermano, amañado con este sistema del mundo y no quiere morirse. Amén. Y le tiene un miedo y no, yo no quiero dejar este mundo, no quiero. Hermano, el Señor no te ha traído a esta tierra permanente, sino a la ciudad por venir. Amén. Y mucha gente anda dándole más importancia a lo que no tiene importancia. Amén. Y más bien trabajan por lo terrenal y se desviven, tienen un desbalance. La balanza se va, trabajo, aflicción, trabajo. No tengo tiempo de congregarme, no tengo... Hermano, trabajando, hermano, por la ciudad que no permanece, por la que se va a acabar, porque la que es efímera, vana, hermano, todo esto va a ser destruido. Amén. Y entonces, mire qué revelación hay aquí. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, ese es el que es de Dios, el que ha despertado. Sabe que ciudadanía no es de aquí. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20 o Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y el Espíritu vuelve, regresa, retorna al dador que lo dio. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mire lo que dice aquí, adoradores, presten atención. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Amén. Es decir, te lo van a descifrar aquí, te lo van a traducir. Es decir, ¿qué quiere decir? Que te van a dar la traducción. Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza que no lleva un destinatario, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, está descalificada. Amén. Aunque diga Señor, porque el Señor es un calificativo. Amén. Aunque diga poderoso, un título, tampoco. Amén. Usted tiene que decir, como la alabanza que decía, hay poder en la sangre de Jesús. Se mencionaba el nombre de Cristo y el poder de su sangre. Se puede decir, Jesús, eres poderoso, soberano, Dios fuerte, invencible. Le dicen los demás adjetivos calificativos. Amén. Pero el nombre va por delante, aquí lo dice. La oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el nombre de Él siempre. Y dice que demos gracias a Dios en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Por eso cuando vamos a leer la palabra, muchos dicen, leemos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. No te han mandado a decir eso. Amén. Dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. No es que seamos solo Jesús, sino las cosas hay que hacerlas conforme a la orden que da el Padre. Amén.
Y el Padre da la orden que es en el nombre de Jesús. Todo lo que hagan de hecho, de palabra, háganlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya vieron que no es capricho, de que ahora están demasiado ya dictadores, están ya demasiado ya fanáticos ya. El pastor está demasiado legalista. No, hermano. ¿Sabe por qué tú lo dices así? Porque no conoces bien la escritura y disculpa, no te estoy ofendiendo. Porque dice la palabra de Dios, ¿sabe que lo pueden buscar? En el libro del Salmo 119, versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón, pero cuando yo conozca tu palabra, tu justo juicio. Si yo no conozco tu palabra, yo no te puedo adorar. Amén. En la palabra está nuestra norma de patrón y conducta, el manual que te dice cómo debes de adorar a Dios y cómo no debes de adorar a Dios. Amén. Hoy en día sacan pura adoración sin nombres, hermano. ¿Qué tú estás buscando en una emisora cristiana? Vamos a ver si esta es cristiana y escuchas la alabanza para ver si menciona el nombre de Jesús y nada, hermano. Como la alabanza, estoy enamorada, pero ¿de quién, Señor? Del Señor de la tienda. No dice ni Jesús por ningún lado, sin destinatario, hermano. Lo mismo, supe que te amabas y lo entendí. Qué alabanza, qué canción tan bonita, hermano. Unos acordes, todos bien hermosos, pero ahí se la pueden enviar amantes con amantes, o personas que están de noviazgo en la iglesia, o que no quiere que se entere y te dedico esa canción a ti. Amén. Porque se aprovechan de que no tiene destinatario ni nada. Amén. Ahora vayámonos a Hebreos capítulo 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuántos quieren entrar en el lugar santísimo? Ahí se entra por quién, ahí lo dice mismo. Por la sangre de Jesucristo tú puedes entrar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Primero, hoy tenemos Santa Cena, habla de la sangre de Jesús y después habla de la carne. Dice, el pan representa mi carne que por vosotros fue molido y herido por vuestras rebeliones. Y el vino representa la sangre que derramé para confirmar la alianza del pacto. Entonces aquí dice que usted entra al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero es por la sangre del Cordero. Y también por su carne. Ese es el camino. Amén. Porque usted sabe que habían varias cortinas. Estaba el atrio en el tabernáculo. Eso es tipo del espíritu de uno también, o sea, del ser humano. El atrio es el cuerpo. El lugar santo es el alma. Y el lugar santísimo es el espíritu. Amén. Y vemos que en el lugar del atrio se hacían los sacrificios y mataban los animales. Era todo rudimentario. Ese representa el cuerpo. En el lugar santo ese era el alma. Estaban los sacerdotes con el pan de la proposición y otras. Pero en el lugar santísimo había una comunión con Dios. Amén. Pero casi nadie entraba al lugar santísimo, si no era el sacerdote una vez al año. Pero era todo a través de la sangre de Cristo. Y había un camino que estaba tapado, quedó bloqueado. Cielos y tierra estaban divorciados a causa de las iniquidades y del pecado. El Señor escondió su rostro para no oír sus oraciones. Amén. Y rechazar toda oración. Y quedó, hermano, totalmente divorciado el cielo con la tierra. Pero a través de la sangre de Cristo, hermano, hubo reconciliación. Amén. El único elemento que une cielos y tierra es la sangre de Jesús. Y vemos que no teníamos acceso de llegar a Él. Pero cuando Cristo muere con su muerte, vemos que en su carne, ahí lo dice, rompió el velo. Amén. Y ya se puede entrar al lugar santísimo, porque de ahí, del lugar santo al lugar santísimo, había una cortina, un velo, y nadie podía pasar para allá. Y cuando Cristo muere, ¿qué dice? Se cayó el velo, se rompió. Hubo tres cosas sobrenaturales que sucedieron cuando Cristo muere. A través de la muerte de Cristo afectó varias cosas, tres esferas. Amén. Número 1, se rompe el velo, o sea, aquí en la tierra. Amén. Número 2, hubo tinieblas. Amén. Y un fuerte temblor. Vemos, hermano, que el velo cuando se rompe, inmediatamente quedó el acceso al lugar santísimo. Tú puedes entrar al lugar santísimo, amén. Mediante ese camino estaba bloqueado, pero Cristo a través de su carne
nos preparó ese camino. Amén. Ese es un nuevo camino para llegar a la presencia de Dios. Por el camino nuevo, nuevo porque no existía. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, lo traducen, su carne. Amén, cuando padeció. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Cuando usted vaya a acercarse a Dios con fe y con sinceridad, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En plena certidumbre de fe, dice aquí, purificados sus corazones de mala conciencia, sin malicia, y lavados los cuerpos con agua pura, con la palabra de Dios. Amén. Aquí están los tres elementos. Vemos, hermano, que la muerte de Cristo, hermano, es una bendición para nosotros. Porque a través de la muerte de Cristo, nosotros entramos a un nuevo nivel. Amén. Son 4 cosas que se los voy a decir rápidamente. Número 1, sacrificio. Número 2, muerte. Número 3, resurrección. Y número 4, ascensión. Amén. Y cada una de estas tiene su significado. Cuando hablamos de sacrificio, hermano, ¿qué tenías tú en tu cuerpo? Enfermedades de todos, a vida y por haber. Y tú tienes que reclamar eso y eso tiene que revelarse. Entonces, vemos que en el sacrificio Jesús dijo cuando iba a morir, consumado es. O sea, no le faltaba nada, ya Cristo todo lo hizo completo. Ahí se llevó en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, en su carne. Sufrió todas las enfermedades tuyas y todos los pecados tuyos, iniquidades, Él lo llevaba en su cuerpo, que por eso es que el Padre se le retira, y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos justificados por Cristo Jesús aquí en la tierra, delante del Padre. Amén. Seamos la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. Amén. Y entonces, el sacrificio te exonera de la enfermedad, tienes que reclamarla. Y el sacrificio, ¿por qué? Porque Él la llevó en su cuerpo. Te tocaba llevar y padecer y morir tú. Pero Él en su cuerpo llevó las enfermedades. Isaías 53 lo dice, 54. Y 50 y... Sí, amén. Lleva nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados también, o sea, con el sacrificio. Ahora con su muerte, ¿qué logró? Matar el pecado. El pecado murió con Cristo. Cristo llevaba el pecado de Él entronado, el pecado de la humanidad. Y cuando Cristo muere, muere el pecado también. Amén. Y también muere la muerte. Él le dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sorbida tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Dice que Jesucristo, varón, dice, la muerte, suelto los dolores de la muerte, porque la muerte era imposible que lo retuviera. Amén. Y vemos que con su muerte, hermano, Él nos da la victoria sobre el pecado. Amén. Aquel que lo crea, hermano, va a estar en victoria. Amén. Tú tienes que creerlo, pero todo es por fe y para fe. El evangelio se revela por fe y para fe. ¿Por qué hay unos que cambian rápido y otros no? Hermano, y otros van más lento y otros nunca cambian, hermano. ¿Por qué? Por la fe. La fe es la que determina todo. ¿Hasta dónde vas a llegar? El justo por su fe vivirá, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque el evangelio se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, el justo por su fe vivirá, y lo dice también en Habacuc y en otros. Eso está lleno en 4 escrituras, amén. Dice que el justo por su fe vivirá. O sea que tú vas a vivir por fe, por lo que crees. Si tú crees lo que yo te estoy diciendo del sacrificio, tú cambias, hermano. El que está fumando, deja de fumar inmediatamente, amén. Porque dice, Cristo pagó por mí. Él llevó y lo cree de verdad, hermano, y enseguida. Nosotros hacemos más difíciles las cosas. Solamente tienes que creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Entonces, ay, que el Señor dice, determínate en fe. Amén. Tú tienes que, todo es por fe, hermano. Tienes que ser violento en la fe, pero si tienes una fe pequeña, nunca vas a cambiar. No va a pasar nada, hermano. No vas a ser sano de esa enfermedad. Tienes que ponerte violento con esa enfermedad. Y tienes que creer que verdaderamente, hermano, Cristo se la llevó en la cruz del Calvario. Amén. Vemos aquí, hermano, que con la muerte
Él vence al pecado. Y con la resurrección nos dio una nueva imagen, una nueva naturaleza. Resucitamos siendo nueva criatura. Amén. Dice Efesios 2:6, y nos resucitó juntamente con Cristo. Y después que nos resucitó, ascendió al cielo. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces, la resurrección te da una nueva personalidad. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva imagen. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre pasó, mas todas son hechas nuevas, una nueva naturaleza. Amén. La resurrección te da una nueva naturaleza y la ascensión, pastor, ¿qué me da? Te da una nueva posición, ya no estás aquí terrenalmente sentado, espiritualmente y en fe, estás sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales con Cristo Jesús en el trono. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 2:21, así como yo he vencido. Allá están los más vencedores, los que vencen al pecado, los que vencen la tentación, los que vencen la flojera, la pereza, la tibieza, la frialdad, la melancolía y la tristeza. Los que son violentos son los únicos que pueden sentarse allá, los más que vencedores. Amén. Porque esto es para el que lo cree, hermano. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, lo toman por la fuerza, se abren paso en medio de una violenta oposición. Ese es un violento, hermano. El que se abre paso, que nada lo detiene. Dice la enfermedad, ahí ahora no vas a ir a la iglesia, te estoy poniendo un dolor, ahora es cuando voy a ir, me voy allá y me sano en el nombre de Jesús. Ese es un violento. Los que son violentos son como el monte de Sión, que no se mueven, que permanecen para siempre, son firmes. Dios está mandando, determina firmeza, amén, y más que todo en este tiempo porque el diablo es cruel y tú tienes que ser más violento que Satanás. Amén. No te amedrantes ante las circunstancias, cree en lo que está escrito. Vemos que nos da, hermano, una nueva posición. Usted está sentado espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una revelación grande que para la mayoría de iglesias, para la mayoría de la iglesia es difícil que se le revele. Dios mío, si yo me veo aquí en la tierra, el pastor está loco. Yo no veo ningún lugar celestiales por ahí. No veo ni al Padre, no veo ni al Hijo. Hermano, ¿usted cree que Dios es mentiroso? Es imposible de que Dios miente, hermano. Santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 17:17. Crea lo que está escrito ahí, hermano, y verá que surgirá un resultado positivo. La palabra opera un resultado de acuerdo como tú la recibas. Si la recibes con fe, es positivo, y si no tienes fe, nada se te da, hermano. Y no solamente se queda ya en una nueva posición, sino que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y cuando subió a lo alto, derramó dones sobre los hombres. A uno los constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Los dones vinieron después, que esos dones principales. Hubo apóstoles antes de la muerte de Jesús que anduvieron, pero también hubo apóstoles después de la resurrección. Así que nadie los engaña, hermano, porque andan falsas doctrinas por ahí engañando que no existen los apóstoles. Vino un apostolado, amén. Después que él subió, dice, el mismo que subió, no te metan gato por liebre, no te vayan a engañar. Dice aquí lo aclara, el mismo que subió fue el mismo que descendió para llenarlo en todo. Y subiendo a lo alto, llevó lo que estaba cautivo, la cautividad, y cuando estaba arriba, dio dones a los hombres. Pero eso fue después de la resurrección. Amén. Vemos que ahí vino el apostolado que no existía ya. Amén. O sí existía, estaban los 12 apóstoles, pero estos son después de la resurrección. Y ahí hay cantidades de apóstoles, hay varios, hasta se los puedo citar, hay varios. Está Silvano, está Timoteo, está Tito, Bernabé y otros más, hermanos. Y vemos que los ministerios que estaban cautivos y encarcelados, nuevamente, hermanos, se restituyen. Y Él los da otra vez. Amén. Por eso es importante, hermano, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Amén. Estamos completos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a participar de la Santa Cena. Les invito a que nos vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23.
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando estudio aquí la palabra copa, ahora fue que se me reveló, hermano, después de tantos años, y me vino aquí mismo ahora que le estaba leyendo. Copa significa juicio. Es la sangre de Jesús, el juicio que cayó sobre él, que era el juicio de la humanidad, pero él llevó todos nuestros vituperios. Amén. Él llevó todos nuestros pecados. Y te voy a pasar un dato bien grande y te vas a quedar aterrado. Si la ira de Dios cayó sobre un inocente que no tenía culpa, amén, que era el propio hijo de él, no era cualquiera, sino el hijo de Dios, hermano. Imagínense, si la ira de Dios cayó sobre su propio hijo que no tenía culpa, que llevaba los pecados de la humanidad, hizo expiación. ¿Qué significa expiación? Ponerse en el lugar del otro. Van a matar a un muchacho y la mamá se atraviesa, mátenme a mí, y se pone que le den los tiros y el muchacho se salva. Ella hizo expiación por él, amén. Ella no tenía culpa, ella no era delincuente, amén, pero pagó por su hijo. Vemos que alguien le debe un dinero al otro, una cantidad bien grande, y lo va a meter preso, y viene y dice, no, yo pago por él, y lo exonera, ya no le cobran. Así Cristo hizo por nosotros. Él llevó tus enfermedades, llevó todo. Amén. Por la llaga de él hemos sido sanados. Y el juicio, esa copa que está aquí en la Santa Cena, descrita, que contiene la sangre de Jesús, dice, el vino es la sangre que por vosotros, esta copa del vino representa, o sea, la sangre mía que por vosotros es derramada. O sea, usted sabe que están las 7 copas de la ira de Jehová. Esos son los 7 juicios que están en Apocalipsis. Y esa copa, como por ejemplo, Pedro, que le dijo, o sea, que él quería morir como él. No, eran el que se quería sentar a la derecha y el que se quería sentar a la izquierda, los dos hermanos, que llegaron, la madre llegó pidiéndole, mire, Señor Jesús, yo quiero que mi hijo uno se siente a la derecha, tú lo permites, y uno a la izquierda. No me toca a mí, eso le toca al Padre. Pero la copa que yo he de beber, el juicio que va a caer sobre mí, ellos también, eso sí les toca a ellos. Y después le vino, vemos que a Santiago lo mataron a filo de espada, lo mató Herodes, y todos los apóstoles murieron así. Hoy en día hay gente huyéndole, hermano, y teniéndole un miedo a la gran tribulación. Y dice, no, la iglesia es una doctrina escapista, de fuga. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación y le tienen un miedo atroz. Hermano, casi el 95%, el 99% opina que no va a pasar por la gran tribulación. Yo soy de los que creo, con piso bíblico, que sí la va a pasar. Y como ahora no es tiempo de dar esa enseñanza, después se las daré, pero sí confirmado, sí va a pasar. Ahí por la escritura y tiene piso bíblico. De que no la quieran ver por el miedo, pero ahí está, hermano. Vemos que esos 12 apóstoles bebieron de la copa del Señor Jesucristo. Amén. La copa, dijo, el daros la posición a la derecha y a la izquierda no me toca a mí, pero de la copa que ha de beber ustedes, que yo he de beber, ustedes iban a participar. O sea, de los juicios, ellos murieron también fuertemente. Continuamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ver las instrucciones para tomar la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa probarse? Autoexaminarse, analizarse, estudiarse, a ver cómo está usted. Amén. Aquí en Cristo Jesús no vale el hermano Abba.
que yo enseñaba, lloraba. Anteriormente yo cantaba, yo ayunaba. Aquí no sirve, no vale el pasado. Aquí vales qué estás haciendo ahora y cómo estás tú, tu condición delante de Dios. Amén. Porque dice, las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Lo que interesa es el presente. Si tú anteriormente eras malo, pero ahora eres bueno, lo que más interesa es el presente, que ahora eres bueno. Amén. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin saber lo que está haciendo. Juicio. ¿Qué es juicio? Le viene un castigo, amén. Pena. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, duermen. Hermano, este es reversible, siempre lo he predicado aquí. Reversible es que si opera para mal, opera para bien. Amén. Si usted se toma la Santa Cena mal, hermano, le viene enfermedad, le viene debilidad y le viene muerte. Pero ¿qué tal que usted se lo tome bien en óptimo estado? ¿Qué le sucede? Lo contrario. En vez de enfermedad, ¿qué le va a venir? Salud, sanidad, salud. Amén. En vez de debilidad, estará bien fuerte, bien fortachón, hermano. Y en vez de muerte, que tenías una enfermedad que quizás te ibas a morir, vida, más vida. Amén. Esto es reversible también. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor al hijo que ama castiga. Y a veces le da una reprensión. Pero es para que se alinee a la voluntad del Padre. Es para que participe de la salvación. Amén. Satanás sí te castiga. Es para matarte. Amén. Para que no salgas nunca de ahí. Pero las reprensiones de Dios son buenas. Amén. Son para enseñarte orden. Para alinearte. Para hacerte volver al propósito. Bueno, y otra recomendación que le doy, que la Santa Cena solamente lo toman son los que están bautizados y están bien con el Señor. Amén. Usted puede ponerse a cuenta, si no le habla a alguien aquí, agarre su celular y llame. Si la persona no está aquí, porque solamente dice que por ofrendar, y te acuerdas que tú no le hiciste nada a él, sino él fue el que te hizo a ti. Tu hermano tiene algo contra ti. Tú no le hiciste nada, sino aconseja al Señor Jesús, mejor deje la ofrenda ahí y vaya y póngase a cuenta ya con su adversario. Y después cuando te pongas a cuenta, sí puedes venir a ofrendar. Y mire, ofrendar es menos que tomar la Santa Cena. Yo lo diría así, hermano. Yo veo, o sea, es bueno ofrendar. Y si no te aceptan la ofrenda de esa manera, ¿qué tal la Santa Cena? Tomar la Santa Cena. Todavía, hermano, es de mayor exigencia. Y dice que cada uno tenemos que examinarnos, porque si no, juicio y castigo comemos. Amén. Voy a invitar al pastor Aarón, la apóstol María que esté pasando por aquí y la pastora Mirta, para que estén orando los elementos sagrados. Amén. Esto que usted ve aquí, eso no es santo. Amén. Eso tiene un uso doméstico. Pero todo lo que es es dedicado al Señor, santo es. Cuando uno ya lo dedica al Señor, ya es apartado, separado para ese uso exclusivo, ceremonial. Amén. Y dice la palabra de Dios, la autoridad que nos confieren a nosotros como pastores y sacerdotes, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que todo queda santificado mediante el poder de la oración y de la palabra. Nosotros tenemos autoridad para santificar. Amén. Mediante el poder de la oración y la palabra. Padre, presentamos estos elementos delante de ti. Nada es santo en sí, pero lo que es consagrado y dedicado a ti, santo es, Señor. Mediante el poder de la oración y la palabra, consagramos estos elementos, los santificamos, Señor. Declarando que ese vino representa la sangre, Señor, divina tuya, que por nosotros, Señor, fue derramada y confirmó la alianza del pacto. Y ese pan representa, Señor, tu cuerpo, que por nosotros fue molido y herido a causa de nuestras rebeliones. Declaramos ahora sobre estos elementos, conforme escrito está en tu palabra, Señor, que en vez de muerte vendrá vida eterna, más vida eterna, Señor. Y en vez de debilidad vendrá fortaleza, aquel que se la tome, Señor, en óptimas condiciones.
Y en vez de enfermedad, vendrá salud en abundancia. Vendrá sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que toda enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y al tomar la Santa Cena es tener más existencia de Dios en uno. Porque aquel que come mi carne y mi sangre, dijo el Señor Jesús, tendrá vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús, te alabamos. Cada uno allá, pruébese allá a sí mismo, analícese, póngase a cuenta con el Señor. Todo pecado es perdonado, menos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y le digo, y si hay alguna persona que no le habla a otra y está bautizado, le recomiendo que no se tome la Santa Cena. Amén. Póngase a cuentas primero. Pero por cualquier cosa que usted haya cometido, póngase a cuentas con Dios. Hay 3 tipos de pecado. Número 1, el primer tipo de pecado es contra Dios. Cometer idolatría, hechicería, brujería. Pecado contra ti mismo, contra tu carne, la fornicación y el adulterio. Dice que aquel que fornica atenta contra su cuerpo, contra su propio cuerpo. Amén. Y lo daña. Y el que fuma también. El que consume droga está atentando contra su cuerpo. Aquel que trabaja en exceso y agarra, hermano, y su cuerpo lo tortura demasiado, que no le da descanso, ese es un pecado también. Dice, aquel que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá, porque nadie ha aborrecido jamás su propio cuerpo, sino lo sustenta, lo cuida y lo alimenta, porque el cuerpo es templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Y en nuestro cuerpo hagamos sacrificios de alabanza, cultos vivos, racionables al Señor. Amén. Padre de la gloria, nos ponemos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús, pedimos perdón por todo pecado. Y el otro pecado es contra el prójimo. Cuando tú le haces algo, lo ofendes, ese es contra el prójimo. Y cuando es contra el prójimo, Dios dice, ve y ponte primero a cuentas con él. Antes de pedirme perdón a mí, ve y pídele perdón a él. Como dice, si tu hermano tiene algo contra, ves primero a él. Amén. Entonces, 3 tipos de pecado, uno contra Dios, otro contra el prójimo y otra contra nuestro mismo cuerpo. No, todavía no, deje que reflexionen allá, mediten cada quien. Vamos a darle momento de reflexión. Que cada uno se analice y empiece a pedir perdón por todos sus pecados. Yo le pido perdón a toda la congregación. No digo por si acaso, porque no me creo infalible. Y yo le digo a ustedes que no traguen entero. Lo que yo predique, vayan y revísenlo allá, agarren apunte para ver si es así. Amén. Dice el Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Amén. Tenemos que ser cuidadosos en eso y ustedes no traguen entero. Amén. Yo soy un hombre y yo puedo fallar. Así que pido perdón porque dice la palabra de Dios que en la mucha palabra nos falta pecado. Y estoy más exento de cometer pecado que ustedes. Ustedes están sentaditos ahí, no tienen riesgo. Pero yo estoy botando aquí un poco de palabra y si digo algo que no está alineado con la palabra, estoy enseñando mal y cometiendo un pecado y haciéndolos errar. Amén. Por eso le pido perdón porque sé que ha salido palabra de mía. Amén. Quizás a veces uno en la emoción, ahí se mete el alma, amén. Y no el espíritu. La letra no va con el espíritu, sino con el alma. Y le pido perdón a ustedes por alguna palabra que haya salido de mi boca, en el alma, en mi voluntad, en mi carne y no en el espíritu. Y que los haya ofendido. Pero si usted se siente ofendido con una palabra que salió de mi boca, que era de Dios, no pido perdón, porque Dios no se equivoca, amén. Y Dios es un ser perfecto y se lo manda a decir, uno no tiene por qué pedir perdón, al contrario, está obedeciendo a aquel. Pero si lo he dicho en mi propia carne, en mi voluntad, pido perdón por eso. A todos ustedes me perdonan. Amén. Padre de la gloria, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, nos probamos, nos examinamos a nosotros mismos. Pedimos perdón por todo pecado, iniquidad, transgresión, rebelión, mácula, mancha, impurezas, inmundicias, todo lo profano, Señor, toda falta de respeto que hayamos cometido contra ti, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces nos hemos independizado de tu voluntad, que te hemos hecho caso omiso. Cuando hemos sido sabios en nuestra propia opinión, no te hemos reconocido, no te hemos visto. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Perdona a toda la congregación, Señor.
Perdónanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pasen adelante los que ya determinaron tomar la Santa Cena. Amén. Y recuerde que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, misericordia alcanzará. Vamos a darle el privilegio a la hermana Mirta para que lleve la... Ah, no, y el hermano Roberto, sí, ya lo tiene. Amén. Ya puede ya hacer entrega, hermano. Donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó el enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre El otro pan. El otro pan que trae. Sin levadura que trae. ¿Me dan un permiso para llevar al hermano Daniel? A la hora. Sí. Todo esto es simbólico, pero hágalo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted está participando del cuerpo de Cristo, que por nosotros fue herido por nuestras rebeliones y molido. Y está participando de la sangre de Cristo Jesús. Usted sabe que el Señor Jesús dijo, porque mi sangre es verdadero bebida y mi carne es verdadero alimento. Amén. El que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna. Así que usted está, hermano, participando de la vida de Cristo mediante estos elementos. Es más permanencia de Cristo en usted y mayor niveles de revelaciones. Amén. Mayores niveles de sanidad en el nombre del Señor Jesús. Dice así el texto sagrado: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, hágalo en memoria de Cristo, hermano. Participe del pan. Asimismo,
tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Participe de la sangre de Cristo Jesús. Asimismo tomó también la copa dice: haced todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte de Cristo a través de esta Santa Cena. Hasta que Él venga, tenemos que hacer esta ceremonia. Padre de la gloria, te alabamos, te damos las gracias, Señor, porque mediante esa sangre preciosa del Cordero de Dios, nos redimiste, tenemos entrada ante el lugar santísimo mediante la sangre y mediante tu carne, Señor, que abrió el velo, rompió el velo y abrió un nuevo camino para que nos acerquemos a ti confiadamente ante el trono de la gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese nuevo camino, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Padre, toda enfermedad huye de los cuerpos. Mediante esa sangre del Cordero de Dios, por medio de la cual hemos vencido al maligno, al que nos acusaba, al acusador, al que nos condenaba, al que nos culpaba, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Declaramos, Señor, las casas de nuestros hogares cubierta con la sangre del Cordero de Dios, sellada herméticamente, blindada bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Padre, declaramos todo este entorno, todo este lugar, todo este barrio, saturada con la sangre del Cordero de Dios. Declaramos, Señor, mayor niveles de revelación en toda persona que participó de la Santa Cena dignamente, Señor. Declaramos que toda enfermedad ahora mismo sale expulsada de los cuerpos, pues no resiste el poder de la sangre de Jesús, esa luz líquida que quema a las tinieblas, una luz que rompe las tinieblas, rompe toda fuerza opositora y todo lo que se oponga contra el reino de Dios. Esa es una fuerza de avance que rompe toda fortificación tenebrosa en el nombre de Jesús. Gracias por esa inmaculada sangre, santa sangre. Declaramos que esa sangre es esparcida a través de los aires, limpiando la atmósfera, el ambiente, el clima, limpiando todo el entorno, el ámbito espiritual, el panorama. Todos estos territorios están lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Padre de la gloria, toda enfermedad, género de enfermedad sale de nuestro cuerpo y de cualquier cuerpo que esté aquí, Señor, con enfermedades, sale en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esa sangre, Señor, esa sangre bendita, el poder de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, Padre. Hace huir a Satanás y un milagro suceder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esa sangre poderosa, Señor, en nuestras familias, parentelas, descendencias, generaciones, parientes cercanos y lejanos. Gracias porque los cielos están cubiertos con tu sangre, Señor, blindados y sellados. Todos nuestros territorios, la tierra, toda Venezuela está sellada con la sangre del Cordero de Dios. Padre, declaramos sobre toda Venezuela la sangre preciosa de Cristo, la sangre inmaculada. Todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste de Venezuela, la señal de la sangre del Cordero de Dios a lo ancho, vasto, largo y ancho de todo este territorio. Declaramos la sangre preciosa de Cristo. Declaramos tu paz sobre este lugar, Padre. Esa sangre preciosa, esa sangre que da vida, esa sangre que da paz. La sangre de Cristo Jesús representa la vida de Cristo en esa sangre. Una vida expuesta en expiación por otra. Ya Cristo en esa sangre puso su vida por nosotros. Por lo tanto, todo espíritu de muerte, destructor, se va de esta nación en el nombre de Jesús. Todo aquello que obstaculiza la bendición de Dios sobre este lugar,
Todo aquello que evita que la gloria de Dios se manifieste, la sangre de Jesús lo destruye y lo rompe en el nombre de Jesús. Padre, declaramos todo este lugar impregnado, sumergido, toda Venezuela dentro de la sangre del nuevo pacto, Señor. Declaramos todas las vidas selladas con la sangre del Cordero de Dios. Este lugar está tomado, amparado mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús, denle la gracia. Amén y amén.